Hola a todos. Hoy es jueves, 28 de agosto de 2025, y nuestro amigo Andrei Martyanov está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Andrei. Un placer. Permíteme empezar con lo que tuiteó Keith Kellogg. Dijo: anoche, Rusia lanzó el segundo mayor ataque aéreo de la guerra con 600 drones y 31 misiles. Los objetivos, no soldados ni armas, sino zonas residenciales. ¿Qué ha pasado, Andrei? Adelante. Bueno, lo que pasó es que Kellogg está mintiendo, como siempre, porque él es es un mentiroso. Es una persona despreciable. Quiero decir, un general estadounidense es ahora un meme en Rusia, especialmente cuando ves a gente como él. Ese tipo debería simplemente desaparecer en la oscuridad, porque es absolutamente, de nuevo, es inútil. Está apoyando al régimen nazi. Y su hija, obviamente. Y él están directamente involucrados en sacar provecho de eso. Así que eso significa, que no tiene honor ni integridad. Así que todo lo que diga es inútil, es basura. Quiero decir, prácticamente cualquier cosa que salga de la Casa Blanca no vale nada. Los rusos simplemente siguen matando a los restos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y destruyendo cualquier tipo de base militar industrial que aún le quede a Ucrania. Así que, y lo puedes ver por ti mismo, incluso voy a hablar de ello mañana, puedes ver por ti mismo cómo, por ejemplo, han cambiado las cosas en cuanto a instalaciones industriales, como la planta turca, una fábrica muy grande que produce esos drones, los Bayraktar, y ese tipo, hoy fue completamente demolida. Y sí, eso va a continuar. En cuanto a esas mentiras de Kellogg, quiero decir, él mismo es un criminal. Así que cada vez que habla de zonas residenciales, simplemente está mintiendo. Probablemente es algo que le viene de familia, evidentemente. Así que sí, ¿qué puedo decir? No se puede confiar en nada de lo que digan esas personas de las que Trump se rodeó. Y sí, solo están haciendo relaciones públicas. Pero sí, Rusia va a seguir haciendo lo que está haciendo. Y nunca hubo ninguna duda. Así que Kellogg debería jubilarse, ya sabes. ¿Es una señal para los europeos, para los alemanes de los que están hablando? Rusia no envía señales. Rusia actúa, por así decirlo. Así que, sí, quiero decir, si quieren considerar esto una señal, Rusia realmente ya no tiene ningún respeto por Europa y prácticamente no quiere tratar con ellos en ningún asunto serio. ¿Qué puedo decir? Pueden verlo como una señal si así lo desean. Ya sabes, sí, Rusia tiene capacidad militar y, de nuevo, sigue siendo una operación militar especial. Si fuera una guerra, quiero decir, no querrías ver a los rusos librando una guerra. Andrei, has mencionado que la planta turca Bayraktar estaba en construcción en Ucrania. Querían construirla para producir drones en Ucrania. ¿Cómo ves la implicación de Azerbaiyán y Turquía en Ucrania? ¿Por qué necesitan estar en Ucrania? ¿Cuál es el juego? ¿Están recibiendo algún tipo de presión por parte de Occidente, de Estados Unidos? ¿Cómo podemos entender su comportamiento? Azerbaiyán está directamente involucrado en la venta de petróleo a Ucrania, tanto a Ucrania, donde se está procesando. Ucrania tiene, por ejemplo, una planta de procesamiento o lo que sea, ya sabes. Y obviamente Azerbaiyán tiene lazos con Israel, lazos muy importantes. Teniendo en cuenta que los campos petrolíferos en Azerbaiyán están disminuyendo, la producción azerbaiyana ha caído de manera bastante dramática, especialmente en los últimos años. Eso es lo único que les queda ahora. Lo otro que tenían era, por supuesto, su diáspora en Rusia, que ha sido completamente desmantelada, especialmente sus grupos de crimen organizado, que solían controlar muchos mercados mayoristas de agricultores y cosas por el estilo. Azerbaiyán no es un país grande en términos de población. Es más pequeño que, ya sabes, un par de distritos de Moscú. Tiene alrededor de 10 millones y algo más.
Hay unos 3,5 millones, depende, no hay estadísticas reales sobre eso últimamente, de azerbaiyanos viviendo en Rusia. Muchos de ellos son ciudadanos rusos. Son gente decente, trabajadora, ya sabes. Pero sí, eso es todo. Es lo único que tienen. Y obviamente, el clan de Aliyev, el dinero, el capital, se guardaba, según pensaban, en Londres. Pero ya sabes, cuando metes tu dinero en Londres y piensas que es tuyo, tengo noticias para ti. No lo es. Y así, obviamente, Londres dice, sí, podemos aceptar dinero de vosotros y hacéis lo que decimos. Y sí, básicamente eso es lo que él estaba haciendo. Decidió romper relaciones con el único país que realmente puede garantizar la supervivencia de Azerbaiyán como un país independiente, de forma realista. Y luego, por supuesto, al sur, tienen a Irán. Y no olvides lo que pasó con el helicóptero del presidente. Y ahora los rusos ya les han estado diciendo, chicos, tenemos drones volando desde vuestro territorio. Evidentemente, el mensaje no ha sido recibido, así que ahora sí lo están recibiendo. Y por supuesto, ahora mismo en un aprieto económico. Esto no significa que se trate exclusivamente de procesamiento y extracción de petróleo, pero está muy cerca de serlo. Ese es el principal recurso, por así decirlo, el principal factor en su presupuesto. ¿Qué puedo decir? Las cosas van a empeorar mucho para ellos. Además, Irán también tiene su propia opinión sobre las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia. Pero, de nuevo, si miras al Transcáucaso, es como madre mía, eso es un auténtico lío, te lo digo. La cultura allí es la trampa, ya sabes. Así que eso es lo único, algunos. Y si Aliyev y Azerbaiyán continúan haciendo lo que intentan hacer, les va a ir muy mal. Ya les va mal. Les va a ir muy, muy mal. Y en realidad están rompiendo todos los lazos históricos con Rusia. Ahora dicen que, oh sí, en la URSS estábamos ocupados. Vale, claro. Sí, en realidad fueron los rusos quienes construyeron, junto con Alfred Nobel, nada menos. Ya sabes, quienes construyeron toda su industria de extracción y procesamiento de petróleo en Azerbaiyán y establecieron la primera escuela europea para sus ingenieros petroleros en Bakú. Por referencia, y ya sabes, así que es como vale. Claro, eso es lo que hacen los roles liberales, ya sabes. Y de nuevo, quiero decir, Azerbaiyán tiene su propio destino histórico, pero si quieren jugar a ser la superpotencia de su zona, no les va a salir bien. Así de simple. Andrei, no es solo Azerbaiyán, yo diría que Armenia también. No sé si has oído que los británicos están formando una asociación estratégica con Armenia. ¿Qué es eso? ¿Cómo puedes imaginarte a los británicos, el Reino Unido y Armenia? No tiene nada que ver con el Reino Unido. No olvides que en primer lugar, Armenia siempre ha sido un tema muy aparte, incluso durante la época soviética. No son un país amigo de Rusia, así de simple. Además, la idea central, la idea nacional de la Armenia propiamente dicha, es la diáspora. Están muy orgullosos de su diáspora en Francia, en Estados Unidos, ya sabes. Y sí, Kim Kardashian, lo siento, es Armenia. Quiero decir, no sé si tienen que estar orgullosos de ella, pero obviamente lo están, ya sabes. Pero tienen una diáspora muy poderosa, evidentemente en Francia, por ejemplo. El mayor chansonnier francés, Charles Aznavour, era armenio, ya sabes. Yuri Yorkaev, de la Selección Nacional de Fútbol de Francia, armenio. Hay muchos armenios en Francia. Y por eso piensan que su país, que realmente no tiene prácticamente recursos, nada, ya sabes, son pobres. Ellos piensan que son un pueblo grandioso. Obviamente, la contribución armenia, como armenios étnicamente, a la cultura rusa, y especialmente durante la época soviética, fue inmensa. Mira a Aram Ilich Khachaturian, uno de los genios de la música clásica. Mira a Mikhail Gurevich, MiG, los cazas MiG. Grandes personas salieron de allí. Iván Kristoforovich Bagramian, mariscal de la Unión Soviética, uno de los más grandes líderes militares del siglo. Así que contribuyeron enormemente. El problema es que estos son armenios rusos.
hay muchos armenios rusos. Cierto, también hay cuestiones allí con la diáspora. Pero, por alguna razón, los armenios propiamente dichos adoran pensar en sí mismos como personas pertenecientes, ya sabes, al mundo occidental. Por ejemplo, la diáspora francesa, la diáspora estadounidense, especialmente en California. Dios mío, hay muchos armenios en California, y por eso piensan que de alguna manera esta diáspora les ayudará. No entienden que no son nada. Son un país pequeño, sin recursos, nada. Lo único estratégico que tienen es su ubicación. Vale, eso es básicamente todo. Y hasta eso ahora está siendo, ya sabes. Así que Irán obviamente tiene muy buenas relaciones con Armenia, pero tampoco permitirá que el corredor de Sanguesur desaparezca, aunque, a juzgar por la dinámica de lo que está ocurriendo, Armenia misma podría desaparecer. Ya sabes, Pashinyan y esa gente, ellos querían a Pashinyan, votaron por él. No es como si alguien, la embajada estadounidense más grande del mundo, con diferencia, no está en Moscú ni en Pekín. Está en Ereván. Así que les encanta ser considerados, ya sabes, los hijos predilectos de América y Francia y todo eso. Y como tal, desaparecerán, obviamente, pero no lo entienden. No quieren recordar que fue el ejército ruso quien los salvó de la aniquilación total. El primer verdadero holocausto, no judío, sino armenio, a manos de los turcos. Y los rusos los salvaron, igual que salvaron a muchos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿quién recuerda esto ahora, verdad? Todo se reduce a con quién queremos estar. Así que estén con quien quieran y desaparecerán. Tienen una demografía extremadamente mala. Así que probablemente, con el tiempo, la mayoría de los armenios sobrevivirán en Rusia. Rusia tiene una población armenia significativa. Quiero decir, son millones. No muchos millones, pero sí varios millones. Probablemente haya más armenios viviendo en Rusia que en la propia Armenia. Así que en este caso, ¿qué puedo decir? Que se las arreglen entre ellos. A los rusos no les importa. Tienen una base militar en Gyumri, que obviamente no gusta a los armenios. Así que, ¿qué puedo decir? Ellos votaron por esto. Es como la gente que constantemente comenta en todos mis videos: oh, nosotros no queríamos eso. Yo no voté por Macron. Vale, tú no lo hiciste. Lo entiendo. Eres un buen hombre o una buena mujer. Y está bien. Pero la mayoría de tu población sí lo hizo. Y lo siento. Así es como, ya sabes, vivimos. ¿Sabes? Yo voté por Trump. No lo oculto, ¿sabes? ¿Adivina qué? Voy a vivir con las consecuencias, ¿de acuerdo? Pero la gente no lo entiende. Nunca quieren asumir la responsabilidad por el destino de la nación. O, ya sabes, es como, oh, sí, soy yo. ¿Vale? Está bien. Pero votaron por eso. Votaron, esencialmente, por lo que acabará con la eliminación física de Armenia como tal. ¿Sabes lo que es sorprendente tanto de Irán como de Rusia, Andrei, que mencionaste? Tenemos armenios en Irán. No son reconocidos como armenios de Armenia. Son armenios persas. Sí, conozco armenios de Siria. Conozco armenios de Siria. Son personas increíbles. Y la diáspora armenia en Moscú, que es grande, hay un montón de armenios. Bueno, una de ellas es Margarita Simonian. Es tonta, pero de alguna manera la pusieron, ya sabemos cómo, a cargo de RT, por ejemplo. Pero tienen muchas figuras mediáticas prominentes, figuras armenias en los medios. Por ejemplo, el jefe de Mosfilm es armenio, Shah Nazarov, ya sabes. Así que hay muchas personas de ascendencia armenia que son muy conocidas en Rusia. Pero te puedo decir una cosa. Hace unos años hablaba con armenios de Alepo. Les dije, ¿por qué no vais a Rusia entonces? Cuando entendéis lo que está pasando, básicamente. Y me dijeron, la mayoría de los armenios no nos quieren allí. ¿Qué? Dije yo, no nos quieren. Y estas eran personas maravillosas, educadas, muy ya sabes, simplemente personas bellísimas. Así que, y he estado hablando de ello, yo decía de verdad, quiero decir, por Dios, uno nunca termina de aprender. Y no olvides que tengo armenios por matrimonio en mi familia. Sabes, incluso mi apellido, Martianov,
Muchas personas pensaban que yo era armenio por alguna razón, porque si quitas el ov decían, oh, Martian. Así que, eres armenio. No, soy ruso. Siempre lo he sido. Y Martianov es un apellido ruso. Pero sí. Y especialmente cuando miras eso, los armenios de Bakú también son diferentes. Así que en realidad hay, ¿cómo decirlo? Es difícil incluso expresarlo. Pero realmente la prominencia que la etnia armenia recibió y aportó como cultura fue en la Unión Soviética, obviamente. Una contribución tremenda en la cultura, la tecnología, la ciencia rusas y soviéticas, y cosas por el estilo. Así que, el resto, sí, Charles Aznavour, genial. Todos amamos a Charles Aznavour, nadie lo discute. Pero, ¿estuvo alguna vez al mismo nivel que, ya sabes, Mikoyan o Khachaturian? Quiero decir, las obras maestras de Khachaturian en música y ballets, y ya sabes. Así que, y miras esto y piensas, bueno, sí, probablemente muchos de ellos migrarán a Rusia. El resto será de alguna manera absorbido, o lo que quede de la propia Armenia, eventualmente ya sabes, porque Azerbaiyán definitivamente tiene planes expansionistas. Y Pashinyan, él está ahí, actuando según instrucciones de lugares extraños. Quizá Londres, quizá París, ya sabes. Así que, ¿qué puedo decir? De todos modos, no es asunto mío, sí. André, ¿crees que ahora mismo, en Rusia, cuánto de lo que está ocurriendo en Ucrania, en la mente de la administración gobernante, va a suceder si asumimos que después de todo pueden llegar a algo para poner fin al conflicto de la manera que Rusia quiere? ¿Cómo va a suceder eso? ¿Se trata únicamente de lo que ocurra en el campo de batalla o consideran que políticamente también pueden hacer algo? No pueden hacer nada políticamente en Occidente. Todo es un campo de batalla. Y de nuevo, los rusos son muy claros en cuanto a sus exigencias. Ahora, Trump, siendo obviamente Trump, el hombre que no sabe lo que quiere ni cómo lo quiere, se saca de la manga, perdón por la expresión, esta idea de que, oh no importa si Putin tiene que reunirse con Zelensky, ya sabes, ¿a quién le importa si no es legítimo? ¿En serio? Alguien tiene que explicarle a Trump cómo funcionan las relaciones internacionales. Es absolutamente, quiero decir, ignorante. Es ignorante prácticamente en cualquier tema relacionado con la geopolítica y las relaciones internacionales. Pero los rusos seguirán presionando hasta que Ucrania cambie políticamente. Al final, el régimen político de Zelensky será aniquilado. No importa quién quiera qué, ni cómo. Lo único que la administración puede producir es mucho aire caliente. Sin embargo, existe, por así decirlo, una vía separada en la que rusos y estadounidenses hablan sobre cuestiones relacionadas con la economía y asuntos de este tipo, que probablemente continuará. Pero políticamente no importa. ¿Sabes qué? Todo es lo mismo, hasta llegar a la verdad de Al Capone. Con una palabra amable y una pistola se puede llegar mucho más lejos que solo con una palabra amable. Si esa gente del Pentágono y la CIA no entiende eso, tienen que volver al maldito instituto y empezar su educación. Y por cierto, no estoy exagerando, y meterse en la cabeza que existe algo llamado correlación de fuerzas y medios, COIFM, y ellos no la tienen. Su correlación es tal, quiero decir, a favor de Rusia, que no importa lo que hagan, no importa cómo lo hagan, a menos claro está que quieran ir y escalar hasta el umbral nuclear, pero entonces de nuevo morirán. Si ocurre la Tercera Guerra Mundial, miles de millones de personas morirán. Ni siquiera ellos quieren eso. Así que si no, simplemente resígnate. Resígnate a esta realidad de que no puedes hacer nada. El ejército estadounidense no puede hacer nada. El Pentágono no puede hacer nada. Los europeos ya no son nadie, ni militar, ni industrialmente. Son chihuahuas. Y así será, y así está ocurriendo ahora mismo. Lo único que siempre pudieron hacer, y esto es estrictamente de Maquiavelo, del Príncipe, ya sabes, el famoso y genial escrito de Maquiavelo, es que lo único que podían hacer era aparentar, crear la impresión, la percepción de algo.
to create the impression, perception of something. Reality is they are incompetent, they are cowardly, many of them. Realidades. Son incompetentes, son cobardes, muchos de ellos, especialmente los europeos. Cobardes, ya sabes, sus élites políticas. Y Trump también es cobarde en realidad. Pueden seguir produciendo todas esas declaraciones gratuitas, pero cuanto más las produzcan, menos efecto tendrán en el público. Y no pueden cambiarlo. Así que pueden intentarlo. Lo han intentado muchas veces. Pero ahora sabemos que, ya sabes, 1,8 millones de muertos en el lado ucraniano, el doble completamente con TEPT, colapso mental total de una nación. Y Ucrania dejará de existir probablemente como la conocíamos. Ya no es lo que solía ser. Así que si ese es su logro, bueno, puedo felicitarlos. Solo en Estados Unidos y en Occidente en su conjunto dicen que la derrota militar es una victoria. Esto es lo único que pueden hacer. Andrei, cuando ves la forma en que Donald Trump habla sobre enviar armas a Ucrania, quiero saber cuál sería la reacción, de qué se hablaría, cuál sería la opinión de esas personas que ven este tipo de videos, este tipo de retórica por parte del presidente de Estados Unidos. Esto es lo que dijo Andrei. No pagaron los 2 y pagaron los 5. Y como sabes, estamos vendiendo una cantidad tremenda de equipamiento a la OTAN. No estamos gastando dinero, estamos ganando dinero. Pero no quiero hablar de ganar dinero. Quiero hablar de cómo ya no estamos involucrados en la financiación de Ucrania, sino que estamos involucrados en intentar detener la guerra o los asesinatos en Ucrania. Así que estamos vendiendo misiles y equipamiento militar, millones y millones, y en última instancia, miles de millones de dólares a la gente de la OTAN, con quienes soy muy amistoso y tengo una gran relación. Pero fue un viaje increíble, así que ellos están financiando toda la guerra. Nosotros no estamos financiando nada. Creo que es un punto importante a destacar, porque mucha gente no lo entiende. Andrei, tú conoces a estas personas. Tienes contacto con mucha gente en Rusia, personas sensatas que entienden lo que está ocurriendo. ¿Cómo se sienten cuando ven a Donald Trump hablar de esta manera? Nadie le toma en serio. Tienes que entender eso. Hay muchos memes, hay gente riéndose a carcajadas. Pero la verdad es que hice un comentario en este artículo que es muy acertado y que yo llevo diciendo los últimos 10 años. Europa es el almuerzo. Europa es el almuerzo de Estados Unidos. Y tiene razón. Siempre pongo el ejemplo de lo que Estados Unidos le hace a Europa, que es que Europa será aún más desindustrializada y básicamente no será más que un receptáculo para armas estadounidenses cuando Estados Unidos pueda producirlas, que es otra historia completamente distinta. Pero el caso es, tomemos por ejemplo a Álvaro de Bazán, el famoso astillero español. Los españoles, bueno, en cierta medida, obviamente y con razón, están muy orgullosos de él. Mira las fragatas Álvaro de Bazán. Bien, echemos un vistazo. ¿Y qué crees? Álvaro de Bazán, el casco en sí se fabrica en España. Existen algunos sistemas europeos, pero luego empiezas a mirar qué es el Álvaro de Bazán. Bien, lleva el sistema de combate Aegis con el radar Spy-1D, Raytheon, ¿de acuerdo? Lleva el sistema de lanzamiento vertical MK-41, Estados Unidos. Tiene turbinas de General Electric, Estados Unidos. Prácticamente toda la electrónica, incluido su sonar, es de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tiene de español? Nada, salvo principalmente el casco. Todo lo que tienen allí está básicamente producido por Estados Unidos. Y aparte del hecho de que Estados Unidos en sí mismo no puede competir con Rusia, ni siquiera es justo, en la producción de la cantidad adecuada de, digamos, municiones y armas inteligentes y de alta precisión, Estados Unidos ni siquiera está en la misma liga que Rusia. Rusia supera en producción al conjunto de la OTAN por un orden de magnitud, ya sabes, en este tipo de armas, y son las mejores armas del mundo. Así que cuando lo miras, Trump en este caso tiene razón. Sí, Europa necesita ser desindustrializada. Debe mantenerse en tal medida que no se rebelen.
Y por supuesto, esos chihuahuas en los círculos políticos y las élites políticas, por así decirlo, en Europa, suprimirán cualquier tipo de revuelta pública. Aunque los europeos no estén preparados para rebelarse, para empezar, lo aceptarán sin protestar, y eso es lo que Europa siempre ha sido. Entonces, ¿qué tienes? So, and what do you have? You have suddenly the ability to have the what? Sale. De repente tienes la capacidad de vender tus armas estadounidenses a Europa, cada vez más. Y ese era el plan desde el principio, que todo el mundo conocía desde, no sé, desde los años 2000. Básicamente, Europa se convertirá en la plataforma de lanzamiento para Estados Unidos. Y por supuesto, Estados Unidos proporcionará energía a Europa, incluyendo, por cierto, gas ruso y todo lo demás, revendiendo a los europeos y obviamente también a los estadounidenses. Gas natural licuado, por ejemplo, por 3 veces el precio a que lo conseguían de Rusia. Y sí, Europa está acabada. Se terminó. Así que se les permitirá existir. Bueno, no al nivel de la República de Weimar, aunque eso no se descarta en el futuro. También podría ocurrir. From the future, it may happen too. But eventually Europe will be squeezed through. Pero al final, a Europa le exprimirán hasta el último dólar o euro que tengan, hasta que estén completamente en bancarrota. Y entonces, Estados Unidos tendrá que desintegrarse o cambiar su forma de actuar. Veremos cómo Trump, y quien venga después de él, maneja la situación de la catástrofe económica que se avecina aquí en Estados Unidos. Y es así de simple. Ya sabes, lo han predicho tantas personas que ya ni siquiera tiene gracia hablar de ello. Así que sí, Europa es el almuerzo. Tienen que resignarse. Se lo han hecho a sí mismos, lo querían. Lo único que no entienden es que incluso si ellos, como por ejemplo la historia del F-35, por supuesto, el F-35 es basura, basura voladora. Es basura para la guerra, es horrible. Y Estados Unidos solía producir muy buenos aviones de combate, ya sabes. Ya no lo hacen. El F-35 es el Secret Sword. Yeah, they call it stealth, yeah. So it's Sí lo llaman sigilo, sí. Así que mejor no entremos en eso. Es para los fanboys y para gente que nunca estudió física o lo que sea. Pero sí, sigilo, sí, sigilo. Y entonces, la cuestión aquí es que algunos, como España, dicen, no vamos a comprar el F-35. Vamos a ir a la siguiente iteración del Eurofighter. El Eurofighter es un buen avión, que no quepa duda. Para los años 2000 era un avión muy bueno. Ya no es tan bueno, como también vimos con el rendimiento de los Rafale, por ejemplo, los Rafale franceses. En este reciente enfrentamiento, digámoslo así, entre India y Pakistán. Así que todos estos son sistemas de armas que están cerca de la obsolescencia, especialmente si los pones en el marco de las capacidades militares, industriales y científicas europeas, que son extremadamente limitadas. which are extremely limited. And you have to operate the modern war as it was shown. Y tienes que operar la guerra moderna, como se demostró en la operación militar especial. Tienes que contar con toda la infraestructura, todo el entorno, que te permita mantener la supremacía informativa y de reconocimiento sobre el campo de batalla. Europa no tiene la capacidad para hacer esto. Así de simple. Y ahora, cuando pagan el triple del precio, que probablemente seguirá subiendo, ¿te imaginas a los alemanes produciendo la próxima generación de tanques Leopard? Va a valer su peso en oro. Bien, es así de sencillo. Los costes no se puede engañar a la economía real. Puedes engañar en Wall Street. Eso significa esquemas Ponzi. Puedes estafar a la gente. Eso es lo que hacen allí. ¿Sabes? Eso es en general sobre lo que se han construido las economías estadounidense y europea. Estafar a la gente en un sentido financiero, hasta que sepamos lo que está ocurriendo. Sense until we know what is happening. But the point is here. Pero la cuestión es que tienes que tener capacidad militar, industrial y científica para desarrollar lo que necesites. Por ejemplo, para luchar contra los rusos o defenderte de ellos. La mayoría de la gente allí probablemente ni siquiera, quién sabe, aunque son tan estúpidos que quizá realmente creen que los rusos, que nunca han visto lo que es un váter o un microondas, los rusos son gente atrasada, ya sabes, que van a letrinas y se limpian el culo con lo que sea, piedras o lo que encuentren. Y la electricidad, ya sabes, 4 horas al día. Así que realmente piensan que los rusos están sentados, mirando a Europa y admirando su nivel de vida.
Así que para el imbécil promedio de los medios europeos y estadounidenses, decirles que en realidad los rusos viven mejor que los europeos, para que lo entiendan, no pueden comprenderlo. No son capaces de hacerlo, lo cual es el resultado de una completa degeneración intelectual que ha afectado a Occidente, incluidos los Estados Unidos, en los últimos 35 años. Así de simple. Y hoy tenemos a este grupo de payasos dirigiendo las cosas. Pero Estados Unidos es un payaso aún mayor en este caso, ¿vale? Y con el bate de béisbol. Así que básicamente ya se ha asegurado de que ese grupo de payasos a su lado quede rezagado y haga lo que Estados Unidos les dice que hagan. Y eso está ocurriendo. Mira, que se mueran, ¿qué puedo decir? Let them die. What can I say? No sé cómo Estados Unidos puede salvarse del complejo militar industrial, porque al fin y al cabo, incluso si tienes a alguien que intenta cambiar la política exterior, no va a poder hacerlo. Y Donald Trump, antes de ser elegido, hablaba de estas cosas. Hoy en día, no se ve eso. Es totalmente lo contrario. 180 grados diferente de lo que vimos antes de las elecciones. Y esto es lo que dijo Lutnick. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos en términos de política exterior y quién hay detrás de eso. Creo que es justo para Estados Unidos. ¿Por qué no debería el gobierno estadounidense decir, ¿saben qué? Usamos los servicios de Palantir. Nos gustaría tener una parte de Palantir. Usamos los servicios de Boeing. Nos gustaría tener una parte de Boeing. Hay muchas empresas que hacen negocios con el gobierno de Estados Unidos y se benefician de ello. Supongo que la pregunta es, ¿dónde está el límite? Hay una discusión enorme sobre la defensa. Quiero decir, Lockheed Martin obtiene el 97% de sus ingresos del gobierno de Estados Unidos. Básicamente son un brazo del gobierno estadounidense. Fabrican municiones exquisitas, cosas increíbles que pueden derribar un misil en pleno vuelo cuando se dirige hacia ti. Pero, ¿cuál es la economía de eso? Voy a dejar esa cuestión a mi secretario de Defensa y al Departamento de Defensa. Ellos se encargan de ello y lo están considerando. Dios mío. El tipo está impresionado por el hecho de que los sistemas de defensa aérea puedan derribar un misil en el aire. Bueno, eso en realidad te dice todo lo que necesitas saber. Es el clásico cerebro enfermo de Maquiavelo. Clásico. En algún momento, la incompetencia y la corrupción alcanzan tal nivel que se propagan hacia abajo. No es que goteen, esto es básicamente un torrente. Están cayendo por todas partes. Están por todos lados. Sí, pierdes a personas que no es solo el complejo militar industrial. Obviamente lo único realmente valioso que dijo fue, sí, Lockheed es básicamente... Sí, todas esas empresas del complejo militar industrial dependen de contratos gubernamentales. Lo mismo ocurre en Rusia. El problema es que los contratos por sí solos no te dan realmente el control de las empresas. A diferencia, por ejemplo, de Rusia. Y de nuevo, Estados Unidos no está diseñado para la guerra. Esta nación, Estados Unidos, no sabe lo que es la guerra. Punto. Toma cualquier soldado u oficial estadounidense. Entra en cualquier academia militar de Estados Unidos y haz la pregunta, ¿cuántos de tus familiares murieron defendiendo Boston de esas malditas? ¿Qué? ¿Columnas blindadas Panzer de Manstein? ¿Cuántas veces ha sido bombardeado Estados Unidos? ¿Dónde lo has visto? ¿Cuántos familiares perdiste por violaciones, asesinatos, matanzas? Quiero decir, por ser tomados como esclavos. ¿Cuántas de tus propiedades han sido incendiadas como resultado de ataques? Ninguno de ellos tiene ni idea. Ninguno. No hay ni un solo miembro del servicio estadounidense que lo entienda y pueda comprenderlo. Ahora, baja más. Sigue bajando. Tienes a toda la población que ha sido educada, citando al general Latif, todo lo que la clase política en Estados Unidos, incluidos los directores ejecutivos de todas esas Lockheed y Boeing y demás, sabe sobre la guerra, lo sabe por el entretenimiento. Solo lo saben por Hollywood. Estamos asistiendo a la completa imbecilización de la sociedad. Así que ahora, añade la corrupción del complejo militar industrial
porque Estados Unidos produce armas de mala calidad que no funcionan. Todo se trata de obtener beneficios. No están diseñadas para librar una guerra real, punto. Ninguna de ellas. Con la excepción de algunos sistemas de armas en la Marina de Estados Unidos, pero incluso esos ya están obsoletos. ¿Y entonces qué tienes? También tienes a AIPAC, que ha corrompido prácticamente todos sus controles. Quiero decir, Israel controla al gobierno de Estados Unidos. Punto. Israel controla a Trump. Israel controla su administración. El Congreso de Estados Unidos está completamente controlado, con la excepción de personas como Marjorie Taylor Greene o Massey y otros de este calibre. Está completamente en manos de Israel. Entonces, ¿qué esperas? Estados Unidos ha perdido su soberanía. La razón por la que ha perdido su soberanía es porque nunca ha estado sometido a una guerra real. Cualquier profesor de historia militar en cualquier, ya sabes, escuela de mando y Estado Mayor en Líbano, no tienen ni idea de lo que están hablando. Cualquiera de esos generales nunca han experimentado algo así. Simplemente no tienen ningún punto de referencia. Ese es el resultado. Esta es una de esas situaciones en las que los impedimentos a la incompetencia y la corrupción han sido completamente eliminados históricamente en Estados Unidos. Y como resultado, se crea un entorno que te permite hacer ¿qué? Cosas corruptas, lucrativas y degeneradas. Y sí, no tienes que producir nada que funcione. ¿Por qué? Lo vimos. ¿Viste la defensa aérea estadounidense, supuestamente israelí, que sigue siendo estadounidense? Irán, absolutamente. Es decir, barrió el suelo con Israel, ya sabes. Y esto es Irán. Sus misiles fueron muy impresionantes para un país que está constantemente bajo sanciones. Quiero decir, no están ni cerca, por ejemplo, de lo que Rusia puede hacer. Lanzarte, ¿sabes? Y ese es el problema. Todavía no lo entienden. Han sido convencidos, debido a su bajo nivel cultural y educativo, de que son tan grandiosos que llegan ante personas que los ven como niños. Ya lo dije, tomemos a Petraeus. Sería objeto de burla en el informe matutino de alguna brigada de armas combinadas en Rusia, por el incompetente tonto que es, por cierto. Y lo mismo ocurre con cualquier general estadounidense. Vimos cómo Donaghy, Aguto y toda esa gente planearon la contraofensiva en 2003. Fue obra de aficionados. Esa gente no tiene ni idea de lo que hace. Se graduaron de todas esas academias militares y demás, pero no tienen ni idea de la guerra. Literalmente no entienden cómo se desarrolla una estrategia. Y cuando empiezas a mirar este abismo enorme de incompetencia y corrupción, ¿qué esperas? Y ese es el resultado. Y eso es lo que tenemos que hacer con Trump. Y todo se reduce a lo manipulada que está la opinión pública, porque lo único que saben hacer es ser elegidos y mantenerse en el cargo. Para eso mentirán, harán trampas, robarán, venderán a sus familias, harán cualquier cosa. Y luego, por supuesto, ahora tenemos el tema de la central de pedófilos, básicamente sobre nuestras cabezas. Y si lo miras de forma práctica, Estados Unidos no solo ha perdido su soberanía, sino que en realidad se está convirtiendo en un país completamente ingobernable. La única razón por la que todo sobrevive en términos de Estado y gobernanza es, la mayoría de las veces, a nivel local, a veces a nivel de estados, a veces de condados, a veces incluso solo de pueblos y ciudades. Pero si echas un vistazo a lo que está ocurriendo, mira California. Es increíble. Es increíble. Pero ya ni siquiera es Estados Unidos. Quiero decir, la gente que vive allí, muchos de ellos, simplemente no son personas normales. Estamos presenciando un colapso mental total en Estados Unidos. Europa ya está mentalmente completamente. Quiero decir, ellos son en realidad el ejemplo A al que habría que ingresar en un manicomio. Quiero decir, su población general no son personas normales. No pueden comprenderlo. Solo perciben las cosas, no pueden ver los hechos. No pueden entender el mundo exterior. Y como resultado son completamente crédulos. ¿Asusar a un europeo para que entre en un frenesí militar y de odio? Pan comido.
Andrei, comparas el complejo militar industrial en Rusia y en Estados Unidos. Creo que hay una diferencia entre ellos. Las diferencias, en mi opinión, son mucho más marcadas entre los dos, porque el complejo militar industrial en Rusia no tiene nada que ver con la política exterior de Rusia. El Estado, el gobierno, la administración decide sobre la política exterior y la política interna. Pero en Estados Unidos, de alguna manera, ellos deciden sobre la política interna y la política exterior de Estados Unidos. Ellos están a cargo de la política exterior de Estados Unidos. Sí, no tienen integridad, no tienen dueño, no hay nadie que trabaje allí. Lo único que les importa es el beneficio y las ganancias. Punto. Y de nuevo, no hay ni un solo CEO de ninguna empresa como Lockheed o Raytheon que siquiera entienda lo que es una guerra real. Por eso las armas estadounidenses son una basura. Mira esto, como ya he dicho, son una basura. Siguen produciendo chatarra, que es de los años 90, y no puedes cambiar esto. Y de nuevo, escucha, no pienses que los mismos tipos que primero recordemos Boeing, ¿vale? Recordemos cómo hemos todos así. Let's recall how we all ended up with this one of the greatest, American, not only global. Uno de los mayores gigantes aeroespaciales estadounidenses, y no solo a nivel global, legendario por sus aviones comerciales. Me encanta el 747, el 408, y me encanta el 777. Aviones maravillosos, bellamente diseñados. ¿Cómo terminamos matando a 385 personas con el 737 MAX? ¿Recuerdas lo que decían los empleados de Boeing? Eso es. No se trata de producir un producto adecuado. En cuanto a las armas, ni un solo director de operaciones de Lockheed, Raytheon o Boeing tiene idea de lo que es la guerra. No la tienen, como ya he dicho. Estados Unidos es la única superpotencia en el mundo que es completamente ignorante sobre la guerra, porque nunca ha experimentado una. Y esos payasos siempre vienen aquí y dicen, oh, pero la guerra fue una guerra civil. Sí, la guerra civil se llamó guerra civil por una razón. Y fue hace, ya sabes, más de qué, 160 años, no, más que eso. Sí, por ahí. Así que sí, hay guerras civiles. Pero merece la pena compararla con la guerra civil rusa de 1918-1922. Ni siquiera están en la misma liga. La gente no lo entiende. Piensan que, oh Dios mío, ya sabes, la magnitud de las cosas. Oh Dios mío, Gettysburg. 3 días, 20.000 bajas. Prueba con 8 horas y casi 100.000 personas muertas en Borodino en 1812. ¿Qué te parece? ¿Has visto algo así? No. Simplemente no tienen la capacidad de comprenderlo, ni de entender que en cualquier momento, en una guerra real, tu hijo, tu esposa, tu familiar, madre, padre, podrían ser asesinados por algo que cae del cielo, o podrían ser ejecutados, ya sabes, puestos contra la pared, y no tienen ni idea. Lo único que conocen es el Holocausto porque Hollywood nunca produjo realmente buenas películas militares. A los rusos les encanta salvar al soldado Ryan y todas esas cosas, ya sabes. Así que, y ya sabes, así es como puedes explicárselo a la gente. No puedes. Tienes que tener ese entorno cultural, y al final este problema empieza a matar, lo cual ya está ocurriendo. Todo lo que siempre fue grandioso de América. Sabes, el genio tecnológico estadounidense, el espíritu industrial y emprendedor, cosas que hicieron grande a América. Pero ahora tienes a este grupo de idiotas de Raytheon y el Pentágono. Y no, somos grandes porque tenemos un gran ejército. No, no lo sois. No habéis ganado una guerra desde 1950, ¿sabes? Así que, vimos lo que le pasó a la Marina de Estados Unidos, lo que los hutíes hicieron que la Marina de Estados Unidos hiciera. Los hutíes, por el amor de Dios, gente que depende completamente de tecnología antigua, ¿vale? Pero eso no lo enseñan en esas academias. No lo hacen. Realmente no lo hacen. Y como resultado lo ves tú mismo. Y sí, siguen produciendo este arte que no funciona. El Patriot Pack 3 es una broma. Y lo digo literalmente, una broma. Mira los tanques Abrams, mira todas esas cosas y dicen, oh sí, somos buenos, ya sabes, la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¿Con qué?
volando sus aviones antiguos. Buenos, que no quepa duda. El F-15 fue un gran avión en su momento. El F-16 es uno de los juguetes más sexys jamás fabricados. Un avión precioso, pero totalmente obsoleto. ¿Qué tienen? F-22. Bueno, los rusos volaron contra F-22 en Siria, y la verdad, no quedaron muy impresionados. Y todo ese sigilo, obviamente, es un cuento chino, ya sabes, vendido a los fanáticos. ¿Y entonces cómo se hace esto? Pues tienes que seguir produciendo esta chatarra y vendérsela a los europeos. Tienes que producir esto constantemente. Pero ya sabes, eso es lo fundamental, ¿cómo decirlo? Casi el significado arquetípico de la operación militar especial. Junto con lo que ha hecho Israel en el genocidio en Gaza, la Carta del Holocausto ha sido rechazada. Punto. Ahora no pueden ir y decir nada sobre el Holocausto porque se reirán de ellos, o de hecho los despreciarán por lo que están haciendo a los palestinos. Aquí ha pasado lo mismo. Toda esa mitología, cuidadosamente construida por los medios o por un grupo de ineptos que solo saben vender esas impresiones, ha sido completamente desmontada por la operación militar especial. ¿Y qué tenemos? La OTAN es un tigre de papel. Estados Unidos no puede hacer nada, ni siquiera pueden planificar operaciones correctamente. Y de repente, cuando estas realidades han quedado al descubierto, te lo puedes imaginar. Por eso existe BRICS. Por eso India le dijo a Estados Unidos que se olvidara del asunto. China, ni hablar. Ya ni siquiera les importa. Así que Brasil sí, porque todos vieron. Dios mío, una sola Rusia se enfrentó a Occidente unido y ganó. No es simplemente algo, ya sabes, extraño o raro. Es tecnología extremadamente avanzada y ciencia militar extremadamente avanzada y cosas así. Ahora todos dicen, oh sí, los rusos ganaron. Sí, te lo dije. Deberías haberme preguntado. Te lo llevo diciendo desde 2014. Simplemente no escucharon porque no tienen clase. La mayor parte de la clase política estadounidense no tiene clase. Son personas muy incultas. Nunca han leído ningún libro serio en su vida. Pregúntales quién es Svechin. No lo saben. Ve al Departamento de Estado y pregúntales qué han leído. Todo lo que atraviesan en la educación es lavado de cerebro, es adoctrinamiento. No es realmente educación. Así que ese es el resultado. Todos son solo impresiones, como predijo Maquiavelo. Finalmente hemos sido sobrepasados por esta explosión de necios, corruptos, criminales de guerra, todo tipo de pedófilos. Y sí, en algún momento, la densidad de este material, por así decirlo, especialmente en la cima, se volvió tan enorme que ahora el sistema es simplemente inviable. Y estamos viendo los resultados. Andrea, has mencionado a la India. Sabemos que la administración Trump impuso aranceles del 50% a la India. Como has señalado, de alguna manera no solo están ignorando lo que está ocurriendo, sino que también están considerando los aranceles. Sabemos que las exportaciones de petróleo ruso a la India aumentarán entre un 10 y un 20% en septiembre. Sí, no puedes explicarle a Trump, cuya vida se basa en eslóganes y en engañar a otras personas en el sector inmobiliario y en ser un showman, lo que es el orgullo nacional. No lo entiende. Verás, ondear la bandera estadounidense, abrazarla y decir «somos los mejores» no tiene nada que ver con el orgullo nacional. En realidad, es una muestra de un complejo de inferioridad que está ahí. Así que tienes a este tipo que no es más que un showman y un estafador inmobiliario de Nueva York, yendo a una civilización que tiene varios miles de años y diciéndoles lo que pueden y no pueden hacer. Es como tío. Sí, la India tiene muchos problemas, ¿vale? Sabemos cuáles son esos problemas. Pero sus élites no son estúpidas. De hecho, si miras a sus élites brahmanes, son realmente buenas, están bien educadas. Y si alguien piensa que la mayoría de los indios vendería su país, no, les vendo un puente. Y el señor Modi, él es un nacionalista. Así que decirle esto a alguien de un país de 1.500 millones de personas, con una economía en crecimiento, por supuesto,
Todavía les queda mucho camino por recorrer antes de convertirse en una verdadera superpotencia, pero hay que ser un completo idiota para hacer eso. Simplemente no se hace. Y así es lo mismo. Pero de nuevo, la clase no existe en la política estadounidense. En Washington, D.C., no saben lo que es. Does not exist in American politics. In Washington, D.C., they don't know what it is. None. Across the board, from, Langley through... Nadie en absoluto, desde ya sabes, Langley hasta ya sabes, son un grupo de personas que han sido completamente adoctrinadas. Una nueva generación. Y tienes a Trump. Sí, el tipo no entiende con qué está lidiando. ¿Y qué puedo decir? Así es él. Y como resultado, la India le dijo a Estados Unidos que se fuera al diablo. Y por supuesto, ahora tenemos a ATS llegando a Pekín el 3 de septiembre. Y por cierto, los rusos tienen una presencia totalmente legítima allí, porque, obviamente, fue el Ejército Rojo quien demolió al ejército de Kwantung. Así que la cuestión es que eso será un desfile de los BRICS, ¿vale? Y eso hace que Estados Unidos parezca un lugar atrasado, ¿de acuerdo? Olvídate de Europa. Nadie habla en serio de Europa ya. Nobody seriously talks about Europe anymore. So, Mr. Trump, How about he organized another... Sí, el señor Trump, claro. ¿Qué tal si organiza otro desfile militar en Washington, D.C.? Como si no hubiera humillado ya bastante al ejército estadounidense, ¿sabes? Y eso es lo que está pasando. Es un mundo completamente nuevo. No se trata de como, sí, y no hay nada más patético y asqueroso, apestoso, ya sabes, basura humana, que los medios estadounidenses. Son simplemente, criminales. Me refiero a los medios del establishment, obviamente. Y sí, van a manipular todo lo que puedan, pero su generación boomer, la más vil, la más degenerada de los estadounidenses, los baby boomers, tiene que dejar el escenario muy pronto. Y tenemos una nueva generación de personas llegando. Y especialmente, sí, los Zoomers, eso es otra cosa. And especially, Zoomers, that's another thing, but millennials, all those people who have been... Pero los millennials, todas esas personas a las que se les han negado los beneficios del desarrollo de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, ahora ven un país con un aumento de la delincuencia, desesperación económica y personas sin hogar. Quiero decir, las fronteras están completamente abiertas, por mucho que Trump intente hacer algo al respecto. Y de nuevo, él sobre todo habla. Hay muy pocos resultados prácticos. Estados Unidos será un país diferente en 10 años. Y quién sabe qué tipo de políticos y nueva generación llegarán a la legislatura, al Congreso. Quizá muchos de ellos ya estén libres de la corrupción de AIPAC, y muchos de ellos son en realidad muy anti-israelíes. Así que ya veremos. Es difícil predecirlo ahora, pero Estados Unidos es un país bastante complejo, no hay duda de ello. Pero Europa ya está acabada. Se terminó, está más que terminada. André, esto es lo que dijo Peter Navarro, el asesor comercial de la Casa Blanca, sobre la India. Las conversaciones con la India están teniendo lugar en este momento. ¿Existe la posibilidad de llegar a un acuerdo que cambie esa cifra? Mira, es muy sencillo. India podría obtener un 25% de descuento mañana mismo si deja de comprar petróleo ruso y de ayudar a alimentar la maquinaria de guerra. ¿Están enviando esa señal? No lo están haciendo. Y mira, aquí está la cuestión. Estoy desconcertado, ¿vale? Porque Modi es un gran líder. Esta gente, esto es una democracia madura, con personas inteligentes al mando, y nos miran directamente a la cara respecto a los aranceles y dicen, no tenemos los aranceles más altos del mundo, cuando en realidad sí los tienen. No hay discusión sobre eso si miras los números. Y luego dicen, oh, no vamos a dejar de comprar petróleo ruso. Ahora, ¿qué significa eso? Quiero decir, ya hemos hablado de esto, pero vale la pena comentarlo de nuevo con tus espectadores. India compra petróleo ruso con descuento y luego las refinerías indias, en asociación con refinerías rusas en India, procesan ese petróleo y lo venden a un precio superior al resto del mundo. Rusia utiliza el dinero que obtiene para financiar su maquinaria de guerra y matar a más ucranianos. Y lo siguiente que ocurre, por supuesto, es que Ucrania viene a nosotros y a Europa y dice, dadnos más dinero. Así que todos en Estados Unidos pierden por lo que está haciendo India.
Los consumidores, las empresas y los trabajadores pierden porque los altos aranceles de India nos cuestan empleos, fábricas, ingresos y salarios más altos. Y luego los contribuyentes pierden porque tenemos que financiar la guerra de Modi. ¿De acuerdo? El camino hacia la paz pasa, al menos en parte, por Nueva Delhi. ¿Te refieres a la guerra de Modi? Me refiero a la guerra de Modi. Bien, déjame preguntarte esto, porque el camino hacia la paz pasa en parte por Nueva Delhi. Es cosa de Modi. Es una ignorancia increíble. The guy is a complete idiot, which you again. Ese tipo es un completo idiota. De nuevo, tienes que entender que, como ya he dicho, todo producto de Harvard es en general muy inculto, adoctrinado, básicamente un imbécil. La mayoría, no todos, que no haya confusión. Pero Navarro es un completo idiota. No entiende nada sobre la guerra. No entiende nada sobre una economía real. Obviamente no entiende nada sobre Rusia. Nada en absoluto. Porque Estados Unidos no tiene expertos en Rusia. No, no los tienen. No los tienen en la CIA. No los tienen en la NSA. No los tienen en el Consejo de Seguridad Nacional. No los tienen en ningún sitio. Lo que tienen es un montón de supuestos expertos de élite. Have as a bunch of the Lipschitz, as they called in Russia. Lipschitz, como los llaman en Rusia. ¿Sabes qué? Las personas que ajustan cuentas con Rusia le dicen a idiotas como Navarro lo que quieren oír. Y viven en su universo alternativo, sin entender, por ejemplo, que en realidad el petróleo y el gas constituyen solo el 17% del presupuesto ruso. Pero de nuevo, no se le puede explicar a un idiota de Wall Street o a alguien que nunca ha gestionado nada más grande que, no sé, un 7-Eleven, cómo funciona todo esto. No lo saben. El señor Michael Hudson lo explicó brillantemente y ha escrito muchos libros maravillosos. Lo que enseñan allí como economía no tiene nada que ver con la economía real. Es una especie de revoltijo. Primero, la economía no es una ciencia. First, economics is not a science. Many people do not understand that. Nobel Mucha gente no entiende que el Premio Nobel de Economía en realidad no es un premio Nobel. No tiene nada que ver con el Comité Nobel. Inventaron esta basura para dar más premios a esos tipos de la Escuela de Economía de Chicago o lo que sea. En realidad, es un premio que lleva el nombre de Alfred Nobel, pero ni siquiera lo otorga el Comité Nobel. Pero venden esta tontería a ignorantes que dicen, oh, es el Premio Nobel de Economía. No, no lo es. No existe tal cosa como un Premio Nobel de Economía. Pero el caso es que tienes a estos cretinos que escriben teorías abstractas y vacías. No entienden cómo funciona la economía real. Y sobre todo, no entienden lo que es la guerra. they do not understand what war is. And war is the father of all, as they say, which is correct. Y la guerra es el padre de todo, como dicen, lo cual es correcto. No lo entienden. Y de nuevo, Navarro cogió a cualquiera del Departamento de Estado, ineptos sin cultura, eso es lo que son. Los rusos se ríen de la diplomacia estadounidense. Estados Unidos no tiene diplomáticos en el sentido clásico. Esa diplomacia como oficio está completamente muerta. Un momento. Así que, en este caso concreto, ¿qué puedo decir? Bueno, es malo. Es realmente malo. Y cuando una nación pierde pericia y experiencia, y de nuevo, la educación en humanidades en Estados Unidos es una broma. Vale, tienen esos títulos blandos en nada y no saben qué hacer. You have the soft degrees in nothing, and they don't know what to do. And they consider some people, for some reason, they consider that. Y consideran a algunas personas, por alguna razón, consideran que, oh sí, Navarro sale y explica máquina de guerra. I know No será capaz de explicar lo que es una máquina de guerra. Yo sé lo que es una máquina de guerra. Soy el producto de ella. has no to Pero él no lo entendería. what they taught him. No tiene herramientas, porque lo que le enseñaron, sus experiencias, son irrelevantes para la vida real. Las experiencias de esas personas son principalmente clubes náuticos y de golf del este, probablemente de la costa oeste. Eso es todo. Quizá buen whisky y poco más. Esto es lo único que tienen, y como resultado, ¿qué puedo decir? Es malo. Es malo. Y probablemente vamos directos a una idiocracia total. Una película maravillosa. ¿Quién habría pensado que acabaría siendo un documental? Y así tenemos a los idiotas literalmente en todas las posiciones de poder e influencia. In the all positions of power and influence. Andrei, lo gracioso del concepto de estas personas es que quieren que la India sacrifique su seguridad y su economía
por una guerra subsidiaria en Ucrania, que no tiene nada que ver con la India. Listen, those people, they do not have the concept. Esa gente no tiene el concepto de honor, integridad ni lealtad nacional. No lo tienen. Prácticamente una cuarta parte, no una cuarta parte, quiero decir, el 15% de la población de Estados Unidos, unos 57 millones. Ellos dicen, ya sabes, sionistas cristianos. No tienen lealtad a Estados Unidos. Tienen lealtad a Israel y a lo que se les ocurra de la Biblia sobre el infierno o el cielo. Así que están de acuerdo, por ejemplo, con el genocidio de los palestinos. No solo están de acuerdo, lo aplauden. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y estamos hablando de eso otra vez. ¿Quieres preguntarle al señor Navarro qué es la integridad? No tiene ni idea de lo que es. Integrity is, he has no concept of it. They don't have this concept. They are living in the No tienen este concepto. Viven en un universo alternativo, moral, científico, lo que sea, industrial, que es todo pura ilusión. Yo lo llamo una cámara de eco. Se refuerzan continuamente sus propias ilusiones. Y por eso, por ejemplo, ya lo he dicho, no estoy exagerando. No es hipérbole, no es una figura retórica. Si metes a Kellogg, Kim, Petraeus o Donoghue en la reunión matutina, por ejemplo, de una brigada rusa de armas combinadas, donde se reúne el Estado Mayor, se reirán de ellos. Los echarán por ser absolutamente incompetentes profesionalmente, incluso, para discutir los temas que allí se tratan. incompetent to even discuss the issues which pertain there. They don't have mathematical background, they don't have engineering. No tienen formación matemática, no tienen formación en ingeniería. Y créeme, conozco a personas que mandan más que solo brigadas, y sé quiénes son. Sé qué tipo de educación y qué tipo de entrenamiento han recibido. Así que esto está tan lejos de la experiencia estadounidense que no puedo enfatizarlo lo suficiente. Y como resultado, están sufriendo. Están inventando todo tipo de tonterías desesperadas. Y hablarle a la India de esa manera, tío, ve y edúcate, toma algunas clases de cultura, no de esa tontería de sensibilidad cultural. No. Ve a estudiar la historia de la India. Ve a estudiar, por cierto, su historia militar. Son naciones bastante belicosas, en realidad, ya sabes, los indios. Pretty warring nation, actually, you know, Indians. And, you know, they had their wars, you know. Y ya sabes, ellos tuvieron sus guerras. Algunas las perdieron, en otras simplemente demolieron a las fuerzas de Pakistán cuando llegó el momento. Así que sí, ¿por qué no va y lee sobre esto? No lo hará. Tiene asesores que son cretinos. Cretinos de 25, 26 años de Harvard y otras fábricas de títulos de la Ivy League, que no saben, una mierda de nada. Y así es como se forma la política exterior estadounidense. Y como ya he dicho, ignorancia masiva y generalizada. Esta es la definición del gobierno estadounidense en esta época, en 2025. Así de simple. El país se ha degenerado completamente desde entonces. The country completely degenerated from the, you may disagree with me, but the last Puede que no estés de acuerdo conmigo, pero los dos últimos estadistas, con un equipo excelente en su mayoría, especialmente el equipo de política exterior, y especialmente los diplomáticos, que estaban dirigidos por James Baker, fueron por supuesto Bush padre. Bien, él fue el tipo que... Y de nuevo, cuando miras a esas personas, ¿cuál era la característica común entre ellos? Oh, te lo puedo decir. Todos pasaron por la Segunda Guerra Mundial, ya fuera como adultos o como jóvenes. E incluso si no lucharon, aunque algunos sí lo hicieron, como Bush padre, eran veteranos. Entendían el precio y el coste de la paz. the price and the cost of the peace. They may, of course, they are acting in favor of the United States. And of Por course, supuesto, actuaban a favor de Estados Unidos y, por supuesto, a favor del complejo militar industrial, pero eran personas competentes. James Baker es uno de los mejores diplomáticos que ha tenido Estados Unidos, junto con, obviamente, el estimado Jack Matlock, el mejor embajador. Joseph Bayard, sin embargo, fue el otro. Así que después de eso, nada. Tierra yerma de los imbéciles. Mira a Michael McFaul. El tipo es un cretino certificado, de hecho, y da clases en Stanford, donde, por alguna razón, adoctrinan. No saben nada. McFaul no sabe absolutamente nada sobre el tema, y ya se reían de él los rusos cuando era embajador. Este es el nivel. he was laughed at by Russians already when he was an ambassador. This is the level. Systemic growth. Totally ideological, no competences. Totalmente ideológico, sin competencia, sin experiencia en nada, ni siquiera en la guerra.
Y de nuevo, escucha, ya lo dije, en algún momento, hace como medio año, dije, ¿sabes qué? Dejo mi pretensión de solidaridad corporativa con el ejército estadounidense. Por supuesto, el ejército de los Estados Unidos, y especialmente la Marina, tienen una historia que debe ser respetada, y todo eso. Pero lo que tienen hoy en día es simplemente patético. La educación militar en Estados Unidos, y ni hablar de Europa, es una broma. Es una broma. No preparan profesionales de verdad. Preparan a esos generalistas que, ya sabes, aprenden un par de cosas sobre qué hacer en tierra o en el mar. Y por alguna razón, creen que son tan buenos. No lo son. Y solo para darles un ejemplo, de nuevo, repito este ejemplo, ¿quiénes son los oficiales de defensa aérea en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? No tienen oficiales profesionales de defensa aérea en las fuerzas estadounidenses porque no tienen academias de servicio que los preparen. Esto me gusta en Rusia, por ejemplo. Vas a la Academia de Mando Militar de Defensa Aérea de Yaroslavl, obtienen un título, un posgrado en Ingeniería Militar y obtienen un título en Ciencias Militares. 5 años, 6 días a la semana. ¿Y adivina qué? Aparte de todas estas cosas militares generales comunes, todo gira en torno a los complejos de defensa aérea. Cómo diseñarlos, cómo operarlos, las matemáticas, la táctica y las operaciones. Entonces, ¿qué opinas? ¿Sabes quién es uno de ellos? ¿Alguien muy famoso en todo el mundo? El señor Konashenkov, el teniente general Konashenkov. ¿Quién es? Pues en realidad tiene un máster y ahora también tiene un doctorado, pero es un oficial de defensa aérea. Es el portavoz del Ministerio de Defensa ruso. Es el tipo que da las ruedas de prensa diarias. Y te imaginas que hable con alguien que dice, oh, ¿sabes qué? Patriot 3, sí, evapora el S-500, y ni siquiera le llama la atención. Algo tan simple. Muchas gracias, Andrei, por estar hoy con nosotros. Un placer, como siempre. El placer es mío. El placer es mío. Muy bien, hablamos luego. Adiós.